obtenemos, con el botón de graficar, obtenemos la curva del número de enlaces de salida del sistema versus la probabilidad de bloqueo, ¿sí? ¿Cómo varía la probabilidad de bloqueo? Dependiendo del número de enlaces de salida que tenga el sistema. Para el ejemplo, tenemos que el sistema tiene el número de enlaces tiene 22, perdón, enlaces de salida tiene 30. Entonces nos ubicamos acá, 30. Y efectivamente vemos que la probabilidad es de 0.0205, que es la misma que nos da el módulo por fuera. Ahora, los siguientes dos módulos son para ejercicios de dimensionamiento, en los cuales nos piden, para el primer caso, el cálculo de recursos del sistema, dando un tráfico ofrecido y una probabilidad de bloqueo deseada. Remitiéndonos a los laboratorios, tenemos el ejemplo de un sistema que se le ofrece un tráfico total de 33.3 Hz y deseamos que se tenga una probabilidad de bloqueo de 0.5%. Aquí en el campo debe expresarse en porcentaje la probabilidad. Calcular y obtenemos que ese sistema debería tener 47 servidores, 47 enlaces de salida para poder recibir este tráfico y tener una probabilidad de bloqueo de 0.5. Efectivamente nos calcula la probabilidad de bloqueo y es menor incluso el tráfico cruzado, el tráfico perdido, la congestión de tráfico y el factor de utilización. Y el último módulo es de diseño y es simplemente un sistema que sabemos con qué enlaces contamos y deseamos una probabilidad de bloqueo X, calcular cuánto tráfico podríamos recibir en ese sistema. Entonces, para el ejemplo, utilizamos el mismo que acabamos de usar acá. Entonces, si el sistema cuenta con 47 enlaces y deseamos una probabilidad de bloqueo, en este caso pues le damos esta, en porcentaje sería 0.48354. 48354. Le damos calcular y efectivamente dice que ese sistema recibiría hasta 33.3 Erlang, que es el que tenemos acá también, la probabilidad de bloqueo que tendría, el tráfico cursado, estos valores deben ser iguales en ambos módulos, congestión de tráfico, factor de utilización. Eso es el módulo del proceso de Erlang B. Los botones de reiniciar nos colocan todos los campos en cero para iniciar nuevos cálculos. Salir. Y finalmente tenemos el módulo de proceso de ENSET-B. En este proceso tenemos dos módulos. Uno para calcular la congestión temporal, que es la probabilidad de bloqueo, y la congestión de llamadas, y otro que sería un módulo de diseño. Entonces, iniciando con el módulo de congestión temporal, los valores de entrada es el tráfico ofrecido por fuente desocupada, lo que llamamos el parámetro beta, y utilizamos de ejemplo uno de los laboratorios, ejercicios vistos en clase donde la beta es igual a 2. El número de enlaces del sistema sería 3 enlaces, y el número de fuentes de entrada, 8 fuentes para ese sistema. Damos calcular y nos trae tanto la congestión de llamadas, la congestión temporal, que es la probabilidad de bloqueo, en este caso es de 77.643%, y los tráficos. El tráfico ofrecido en ese sistema sería de 5.33 Erlang, el tráfico cursado, el tráfico perdido y finalmente la congestión de tráfico. Al hacer clic en graficar, obtenemos la gráfica correspondiente. Bueno, tenemos la gráfica y comprobamos el valor obtenido. Aquí. Este es el número de enlaces de salida versus la probabilidad de bloqueo para el modelo de ENSET. Y si tenemos 3 enlaces, me dice que la probabilidad de bloqueo es de 0.77, lo que coincide con este valor calculado. Ahora, finalmente, el módulo de dimensionamiento es el cálculo de enlaces requeridos en un sistema dadas unas condiciones de entrada. Para el ejemplo, tenemos
podríamos utilizar estos mismos valores para verificar que nos dé 3 enlaces. Entonces, el tráfico ofrecido sería 5.3333, el número de fuentes 8, y la probabilidad de bloqueo máxima sería en porcentaje 77.643. Damos calcular y efectivamente me dice que ese sistema requeriría de 3 enlaces, como lo vemos acá. Los valores de congestión de llamadas y congestión temporal y los tráficos deben coincidir con lo ya calculado. Damos clic en reiniciar y podemos tener otro ejemplo visto en clase, donde el sistema tiene un tráfico ofrecido de 33.3, el número de fuentes es 2000 fuentes, y la probabilidad de bloqueo deseada era de 0.5%. Le damos calcular y nos dice que necesitamos 47 enlaces de salida, la conexión de llamadas sería de 0.46, la conexión temporal de 0.46, el tráfico ofrecido coincide con el valor dado. Finalmente, eso es en cuanto al proceso de SetB. Vamos a salir, volvemos a la pantalla inicial. Muchas gracias.